Bienvenido a la Biblia abierta con su servidor misionero, Dr. Eliseo Núñez Estrella. Esperando que este programa sea de bendición a su vida. La Biblia abierta es un programa donde enseñamos con la sana doctrina. Estamos en Facebook, la Biblia abierta, Dr. Núñez Estrella. Quédese con nosotros y recibirá palabra de Dios. Y si le gustaría comunicarse con nosotros para estudiar la palabra de Dios por correspondencia a través de cursos bíblicos completamente gratis, al final estaremos proveyendo nuestra dirección. Antes de presentar el mensaje de la palabra de Dios, disfrutemos la siguiente alabanza. Dice Isaías 26:4: confiar en Jehová perfectamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hombres. Confía, 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 confía en Dios. La tristeza, preocupaciones cegan nuestras intenciones. La tormenta no es más grande que el Cristo de limitaciones. De los muertos a Lázaro resucitó. Gran poder hay solo en su voz. Confiaré en su poder. Y mis montañas en el camino yo moveré. Confiaré en su poder. En el campo de batalla yo venceré. Son otros enemigos atrasándome en el camino, olvidándome que el que me esconde es todopoderoso y divino. Consumado fue cuando él murió y el mundo venció cuando él resucitó. Camino yo moveré, confiaré en su poder. En el campo de batalla yo venceré. Las tormentas del calmo, solo con su voz confiaré en su poder. Y mil montañas en el camino yo moveré. Confiaré en su poder. En el campo de batalla yo venceré. Oh, yo venceré. Gran poder hay solo en su voz. La palabra del Señor.
Quisiera decir a los compañeros predicadores, maestros, que cada uno de nosotros que predicamos y enseñamos la palabra del Señor, antes debemos de practicar lo que enseñamos. Estaremos haciendo un análisis bíblico de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y estaremos hablando de varios tópicos. Entre ellos, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo de Cristo tiene diversos miembros. Y es un solo cuerpo. Y también la unidad de la iglesia tiene varias fuentes. La unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo se trata de una realidad espiritual que nosotros debemos mantener mediante un vínculo o unión de la paz. En la iglesia cristiana, una de las señales de la apostasía, o sea, abandonar, alejarse de la verdad, es la disputa y la desunción entre los cristianos. El creyente, en respuesta a los cristianos que siguen a un individuo en particular, hay que tener mucho cuidado antes de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas o yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido el Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Así que las divisiones eran causadas por no entender la unidad que hay en Cristo como el fundamento y la cabeza de la iglesia. Y el apóstol Pablo menciona varios de los grupos que se identifican como seguidores de Pablo, o sea, por su ministerio entre los gentiles, de Apolos, por su elocuencia en la predicación, de Cefas por su énfasis en los judíos, y menciona por último a los de Cristo como otro grupo que por su arrogancia no querían unirse a los demás. Aunque Cristo no está dividido, en muchos aspectos el cuerpo de creyentes sí lo está. Muchos cristianos o creyentes usan lo que no es fundamental como justificación para la división, y algunas veces con profunda ira. Cuando esto ocurre, el amor de Dios en nuestros corazones es sacrificado por nuestro orgullo. En vez de decir yo estoy en lo correcto y usted está equivocado, deberíamos decir algo como, bueno, es posible que usted esté en lo correcto, más bien trabajemos juntos para glorificar a Dios y expandir su reino. Tal vez esto sea muy simple, pero al menos demuestra una actitud de humildad que podría ayudar a traer unidad. ¿Sabe qué? El diablo quiere hacernos caer en la disputa y la desunión. No estoy diciendo que el diablo tiene poder en la mente del cristiano. No estoy diciendo esto. Porque el diablo ni sus demonios
tiene poder para entrar en la mente de un cristiano que ha sido lavado con la sangre de Jesús. Y que el Espíritu Santo vive en ese creyente. Así que el diablo no tiene potestad en la mente de un creyente. Pero sí y hace influencia. Porque nosotros nos dejamos influenciar y le damos el permiso. Y tenemos que tener cuidado con el diablo y sus demonios. Porque usted le da un dedo y él se coge el brazo entero. Por eso, hermanos, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 27 de 1 Corintios 12. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Cuando oye la palabra iglesia, probablemente piensa en el edificio en el que adora a Dios, piensa en su construcción, su púlpito, sus bancas, su plataforma, etcétera. Pero iglesia, en griego eclesia, de ek, o sea, fuera, y kalek, llamar. En el griego secular, el término significaba una reunión de gente, tal como el cuerpo, o en general una asamblea. Después de la ascensión de Jesús, el liderazgo en la iglesia recayó naturalmente sobre los apóstoles. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Se ha preguntado usted cuándo nació la iglesia? A pesar de que hay diferentes opiniones, la iglesia empezó a existir el día de Pentecostés. La iglesia había estado en la mente de Dios desde la eternidad, pero se formó el día de Pentecostés. La palabra pente, que quiere decir 50, y en el día de Pentecostés vino exactamente 50 días después en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de subir al cielo, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio a toda criatura. Pero también les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, 120 discípulos estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo. Esto según el capítulo 2 de los Hechos, y por eso no vamos a entrar en detalles porque conocemos la historia. Aunque hay varias opiniones, pero algo sucedió, algo más sucedió, que la iglesia fue formada. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo unió a los 120 discípulos en un solo cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Y por medio del Espíritu Santo, los discípulos fueron unidos el uno al otro y el Señor Jesucristo glorificado como cabeza de ellos. Una de las ilustraciones más impresionantes del Nuevo Testamento es la descripción de la que hace el apóstol Pablo de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano juega un papel sumamente significativo en la manera que nosotros experimentamos el mundo y nuestra percepción de la vida y la realidad que nos rodea. El apóstol Pablo usa la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo para enfatizar en nuestra diversidad y nuestra unidad. Tanto así
que nuestras mentes apenas pueden llegar a comprender todas las implicaciones de este lenguaje figurado que usa el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿qué debemos entender? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando llamó a la iglesia el cuerpo de Cristo? La comparación del cuerpo con la sociedad humana era una estrategia retórica muy usada en el tiempo de Pablo. Pero el apóstol usó esta comparación para propósito del reino cuando describió la iglesia como el cuerpo de Cristo. Debemos estar claros que en 1 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo no está tratando de mantener una estructura de clase social, de mantener una estructura de esta clase, más bien es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Enfatiza el respeto y la celebración de la diversidad, mientras que a la vez mantiene lo que es el compromiso de la unidad. Cristo es la cabeza del cuerpo, y un cuerpo tiene que tener cabeza, y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hablando de Cristo, la iglesia, la Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia compuesta por creyentes regenerados. Y ustedes saben lo que significa la palabra regenerado. Todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Esto es exactamente lo contrario de lo que somos nosotros por naturaleza. El cuerpo de Cristo tiene diversos miembros. La iglesia se caracteriza por la diversidad de sus miembros. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 de Corintios 12, 14, 15 y 16. Fíjense que en los versículos 15 y al 16, Pablo dice que el pie no tiene que ser mano para ser parte del cuerpo. Tampoco la oreja tiene que ser ojo para pertenecer al cuerpo. En fin, la diversidad es algo bueno. Todas las partes del cuerpo son necesarias para que éste funcione adecuadamente. Así que al comparar la iglesia con el cuerpo humano, el apóstol Pablo muestra cómo la gran diversidad de dones asegura la unidad de la iglesia. Cada uno de ellos contribuye con algo necesario a la vida de la comunidad y al crecimiento del todo. No hay espacio ni necesidad de sentirse inferior en el cuerpo de Cristo, porque cada individuo desempeña un papel esencial en su funcionamiento. Y la diversidad de la iglesia también tiene que ver con la importante visión de la iglesia de Cristo, de ser una iglesia global. De ser uno, nos hemos convertido en muchos. La diversidad de culturas, lenguajes, razas y nacionalidades capacita a la iglesia para cumplir su misión global de ganar al mundo para Cristo. Sin esa diversidad, la iglesia no puede ser el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener miembros con diferentes talentos, diferentes roles, diferentes personalidades y diferentes culturas para que el cuerpo sea saludable. El cuerpo
de Cristo es uno solo. Aunque el apóstol Pablo quería que la iglesia de Corinto supiera que había espacio para la diversidad, también quería que estuvieran claros en que la iglesia es solo una. Fíjense que el versículo 12 de Primera de Corintios dice que como si el cuerpo de Cristo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo de Cristo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Hay unidad porque hay un solo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Primera de Corintios 12:20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La Biblia nos enseña que hay varios vínculos que unen a todos los creyentes verdaderos, los que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Así que la unidad de la iglesia tiene varias fuentes. Y vamos a considerar cada uno de estos vínculos, por lo menos 7, según Efesios capítulo 4, versículo 4, 5, 6 y versículo 12. Y lo vamos a ir dándolo con seguimiento a cada uno. Por ejemplo, hay un cuerpo, según en los versículos 4 y 6. Hay que hacer notar que como un solo cuerpo, la iglesia tiene un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo y una sola fe y una misma esperanza. Y podríamos añadir a esta lista una sola Biblia, una sola Santa Cena y una gran comisión. Cada persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador es un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo tiene solamente un cuerpo y todos los creyentes son miembros del único cuerpo. No importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa su posición social, no importa si es rico o es pobre, eres hijo de Dios y es miembro del cuerpo de Cristo y uno con los que hemos nacido de nuevo. Así que la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De todas estas fuentes de la unidad, quizás la más importante es que tenemos un solo Señor. Cuando juntos confesamos que Jesucristo es el Señor y que a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo experimentamos a un solo Dios y la gloria sea para Él. Un solo Dios que no está muerto, que vive por los siglos de los siglos. Todo esto conduce una unidad de creencia que distingue a la iglesia como a un cuerpo. El segundo vínculo de la unidad de la iglesia es que hay un espíritu. Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él, por razón de que el Espíritu Santo es un espíritu, nos hace uno con todos los demás creyentes. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Capítulo 12, versículo 13.
de Primera de Corintios, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esto se refiere a la regeneración que el Espíritu Santo produce en el creyente en la conversión, uniéndolo con Cristo y con los demás creyentes, formando así un solo cuerpo. Parte del significado de la unidad del cuerpo de Cristo es que nos necesitamos unos a otros. Por lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 21, nos necesitamos unos a otros para lograr lo que ninguno puede lograr individualmente. Tenemos más oportunidad de cumplir con la visión que Dios tiene para la iglesia si trabajamos juntos. Hermanos, yo estaba pensando al elegir un tema, digo, Señor, permite que tu Santo Espíritu sea que elija el tema que quisiera traer. Pero ¿sabe qué? Al estar en pensamiento dije, aquí a quien vas a hablar es la palabra de Dios. Y fíjense, el tercer vínculo en la unidad de la iglesia es que hay una esperanza. Y que cada creyente tiene la esperanza de estar con el Señor para siempre en gloria. ¿Amén? Amén. Esa es la esperanza que nos sostiene. Y esta esperanza es segura porque Cristo vive en nosotros por su Santo Espíritu. Y la Biblia dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es la fuente de la vida para todo creyente. Y el cuarto vínculo de la unidad de la iglesia es que hay un solo Señor, según Efesios 4, 5 y 6. El Espíritu Santo identifica a los creyentes con Cristo Jesús en el momento de la salvación. Y dice el verso 6, es un Dios y Padre de todos. En este contexto, Dios es el Padre de todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y dice la Biblia en San Juan 1:12, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta frase, hechos hijos de Dios, describe la naturaleza y el carácter de los que nacen en la familia de Dios por creer en el Señor Jesucristo. Hay un solo Señor, el Señor Jesucristo. Todos los que le sirven están sirviéndole al mismo Señor y uno en Él. Y el quinto vínculo de la iglesia es que hay una fe. Dice el versículo 5 de Efesios 4, una fe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, dice Gálatas 3:26. Los creyentes verdaderos pueden no estar de acuerdo con muchos asuntos en cuanto a la interpretación de las Escrituras, pero hay una fe que todos tenemos en común. La fe de Jesucristo es el Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados y que Dios le levantó de la tumba, como decía la alabanza que cantaba E.J. El sexto vínculo de la unidad de la iglesia es que hay un bautismo. Según 1 Corintios 12:13, solo Espíritu fuimos todos, por un solo fin, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Cada creyente ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Y esto es una obra soberana del Espíritu Santo, por la cual
todos los que creen en el Salvador se convierten en miembros de su cuerpo. Y dice 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados, y esto se refiere a la regeneración que el Espíritu Santo produce en el creyente en la conversión, uniéndolo con Cristo y con los demás creyentes, formando así un solo cuerpo. Cristo y su iglesia forman un cuerpo como cabeza y miembros, pero es solo por la renovación del Espíritu Santo que somos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Por la comunión con Cristo en la cena del Señor somos fortalecidos, no por beber el vino, sino por beber un mismo espíritu. Todos los miembros del cuerpo son útiles y necesarios unos para con otros. Y dice 1 Corintios 10:17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan es uno, somos un cuerpo. Y la unidad de los creyentes se basa en que, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. El sexto y último vínculo en la unidad de la iglesia es que hay un solo Dios y Padre. Así lo dice Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que han nacido de nuevo son miembros de su familia y tienen el mismo Padre celestial. El cuerpo de Cristo es uno y es muchos. En conclusión, hermanos, quisiera compartir 4 grandes verdades acerca de la iglesia. Yo no sé por qué situación estamos pasando, cada uno individualmente, pero recordemos que una de las verdades acerca de la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo. Y que todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es uno. Romanos capítulo 12, versículo 5 dice que somos un cuerpo en Cristo. Y Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo como mediador es la cabeza del cuerpo. La iglesia, toda la gracia y fuerza son de Él. Y la iglesia es su cuerpo. Cada parte del cuerpo físico tiene una función diversa, pero todas son parte del mismo cuerpo. De igual manera, los creyentes tienen diversas funciones, pero el uno depende del otro, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Hoy más que nunca, hermanos, es cuando la iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene que estar o debe de estar en unidad. Porque las falsas enseñanzas que hoy se dan como alimento sano, entre comillas, a la iglesia, producen en el cristiano que se enferme espiritualmente y esté incapacitado para vivir una vida útil y plena, que es el propósito del Padre Celestial, perdiendo así su efectividad en ser luz en este mundo y ser la sal de la tierra. Parece que como que la iglesia hoy en día, cada uno individualmente, está perdiendo ya esa brillantez que debe tener de reflejar a Cristo a este mundo. Parece que la luz se le está apagando y parece que no estamos ya salando con el testimonio y con la palabra de Dios a este mundo.
Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado hoy en día qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos leyendo. Así es. El diablo logra a propósito usando a sus falsos maestros, a apóstoles y profetas que distorsionando la verdad de Dios revelada en su palabra santa y presentando medias verdades con mentiras incluidas, doctrina de hombres y demonios como unas nuevas revelaciones del cielo que envenenan a la iglesia día a día, o que simplemente usa a enseñadores confusos sin entrenamiento ni preparación bíblica, que caen en errores doctrinales bíblicas o con una mala interpretación de los textos, de falta de estudio en sus currículos ministerial. A mí no me gusta mencionar nombres, pero lo voy a decir de otra manera, mencionando los nombres. Hermanos, oren para que el Espíritu Santo convenza. No sé si debo decirlo, pero le voy a decir, porque tenemos que proclamar el Evangelio y la verdadera, lo que es la verdad de Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. La palabra de Dios es la verdad. Y debemos de orar para que el Espíritu Santo convenza a Cash Luna, a Benning Hill, a Mardonados y a otros que enseñan la falsedad de la Biblia. Así es. En la iglesia cristiana, una de las señales de la apostasía, o sea, abandonar, alejarse de la verdad, es la apostasía y la desunión entre los cristianos. Así es que, hermano, hay que tener mucho cuidado. Estudie, lea la palabra del Señor. Básese en la palabra del Señor. No se base solamente en lo que escucha o ve. Gloria a Dios. Recordemos lo que dice la palabra, de que muchos se quisieron hacer maestros. Hermanos, una verdad es que Jesús, mientras estuvo en la tierra, en su ministerio, nunca enseñó una verdad introduciendo una mentira. Y hoy en día eso es lo que está pasando. Y eso está trayendo desunión en la iglesia, que es un solo cuerpo en Cristo. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos ayude a permanecer en este camino. Pero sí, hermano, le hago una salvedad. Lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Pero no solamente la lea. Aplíquesela a su vida. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Con la Biblia abierta, hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios, un programa de edificación espiritual. Si usted quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestra dirección: P.O. Box 4416, Apaca, Florida 32704, y solicita un curso bíblico por correspondencia de la escuela en Maús. Nuevamente, nuestra dirección es P.O. Box 4416, Apaca, Florida 32704. Apaca se escribe A-P-O-P-K-A.
Solicite su curso bíblico por correspondencia. Será de bendición a su vida. Estos cursos son preparados por la escuela Emmaus, completamente gratis para usted y todo aquel que lo solicite. Todo esto es a la gloria de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida. Les dejo con la siguiente alabanza. Disfrutemos. Soñé de una ciudad en la gloria. Imagínense conmigo. Brillaba más que el sol. Entré por las puertas de perlas. Los ángeles me esperaban allí. Me paseaba